nuestro proyecto. Ingeniero, como lo hemos comentado anteriormente, nosotros estamos viendo la posibilidad de establecer un negocio que es una planta para producir biopolímeros y que de eso salgan dos subproductos que son el digestor y biol. Entonces queríamos hacerle unas preguntas. La primera que tiene relación con nuestro proyecto es: ¿cuál usted cree que es la importancia de encontrar alternativas a los productos hechos derivados del petróleo actualmente? Bueno, en primer lugar, quisiera felicitarlos por la iniciativa de completar este proyecto. Lo primero es la tesis, pero creo que siendo un proyecto tan importante, no debería quedarse solamente en la tesis, sino que se haga realidad. ¿Qué importancia tiene de buscar alternativas? Obviamente es muy importante porque el petróleo es algo que se va a acabar, es algo que nos cuesta mucho, es algo contaminante, ¿no? Dice, por ejemplo, en nuestro caso tenemos generación de energía que yo la llamo ecológica, que trabaja con bagazo de caña no contaminante, y estamos tratando de utilizar diferentes biomasas, y esas biomasas ayudan a solucionar un problema ambiental, de tal manera que me parece muy interesante que encuentren alternativas a productos que tienen relación con el petróleo. Perfecto. Haciendo referencia a la primera pregunta, ¿usted cree que justificaría pagar un precio un poco mayor por este tipo de productos verdes, ya que son hechos con recursos renovables no convencionales? Al mismo tiempo, ¿usted cree que esto de verdad otorga una ventaja a los consumidores que utilizan este tipo de productos verdes? Mire, yo no lo vería desde el punto de vista de que es posible pagar un poco más o un poco menos, porque en la vida real el precio lo va a dar oferta y demanda, ¿no? Entonces no es que usted puede establecer ciertos precios porque de alguna manera ayuda a usar un producto no contaminante, ¿no? Sin embargo, en términos generales eso sí se da, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la energía, se reconoce un precio especial, ¿no?, para la generación no contaminante, pero no se lo da por no ser contaminante, sino porque la inversión es alta y porque el negocio necesita una adecuada rentabilidad. Entonces los números le indican cuál va a ser su precio de costo, cuál va a ser su utilidad y cuál va a ser el precio de venta. Sin embargo, ya le digo, no es que se debe indicar un precio a dedo, sino que la oferta y demanda le indica, y normalmente este tipo de productos que necesitan una inversión alta inicial, ¿no?, termina en precios un poquito más elevados, ¿no? Y obviamente se justifica, como usted bien señala, por ser elaborado con productos no contaminantes, y deja de utilizar justamente este tipo de productos que en un periodo, quién sabe de cuántos años, ya no va a existir. Perfecto. La tercera pregunta era que muchos empresarios temen que la inversión de este tipo de proyectos sean muy grandes. Por ejemplo, en el caso de Ecoelectric, ¿cómo pudieron vencer esta barrera de lo que era una inversión alta para poder producir este tipo de electricidad, de este tipo de bien? En el caso de Ecoelectric, la inversión es bastante elevada. Hay un porcentaje que lo da el accionista, que está en el 20%, y el 80% financiado con créditos de la Corporación Andina de Fomento, que es la CAF, y un banco alemán, que es BGB. Es decir, financiamiento hay. Sin embargo, debo decirle que en este momento esos créditos externos se están reemplazando con crédito nacional de la Corporación Financiera Nacional. Yo le diría, sin temor a equivocarme, que el precio del proyecto no debe ser, pero bajo ningún aspecto, una limitación, ¿no?, para que el proyecto siga adelante. Los números nos deben indicar, ¿no?, si el proyecto sirve o no sirve, más allá de que es un proyecto ecológico. Existen en este momento facilidades en la Corporación Financiera Nacional, la CFN, para otorgar créditos, pero además existe por parte del Gobierno Nacional un sistema de apoyo a los emprendedores en varios niveles, de tal manera que posibilidades para créditos sí existen, y no
no debe asustarnos si vale 1 millón, si vale 2 millones, si vale 3 millones o si vale 4 millones. Es decir, no importa lo que valga, ¿no? Si es que ese es el precio real, si es que existe la demanda en el mercado nacional e internacional, pero sobre todas las cosas una oferta continua, ¿no? Debemos asegurarnos de que el suministro sea a largo plazo y que no tenga variaciones sustanciales en los precios, de tal manera que haga posible el negocio en el largo plazo, ¿no? Es bueno tener presente que si nosotros no hacemos convenios a largo plazo, los suministradores de esa materia prima que tienen un problema ambiental podrían elevarnos el costo de la materia prima. Y sí sería bueno acercarnos al Ministerio de Ambiente. Tal como lo dijo el Gobierno Nacional hace poco, es necesario que el país ya se ponga pantalones largos en el tema ambiental. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Entonces es necesario invertir tiempo, solucionar los problemas ambientales, ¿no? Y parte de los problemas ambientales son los rechazos hechos, en este caso el banano, el bagazo de caña, el tamo de arroz, el palmiste, la balsa. Existe contaminación por todos lados, ¿no? Y es proyectos como el Ecoelectric de generación, que ayuda a tener una generación que yo llamo ecológica, no contaminante, y soluciona un problema ambiental porque hay muchas balseras que tienen la balsa por todos lados, tiradores de arroz que tienen ese tamo de arroz que constituye un problema ambiental. En el caso de ustedes, el rechazo de banano, sin lugar a dudas es un problema ambiental. Entonces yo creo que deberíamos ir de la mano con el Ministerio del Ambiente también, ¿no? Para que vaya poniendo las reglas claras del juego. O sea, ¿qué es lo que quiere el empresario? Tener reglas claras, ¿no? Y saber a qué atenernos. Entonces, en la medida que sepamos que podemos resolver un problema ambiental y sepamos cómo se lo resuelve, este tipo de proyectos van a servir, se pueden concretar sin ningún problema, y el monto del proyecto, bajo ningún punto de vista, bajo mi óptica, es una dificultad. En cuanto si habría alguna ley que permita como que alguna ventaja tal vez en lo que son impuestos para este tipo de proyectos que apoyen al medio ambiente. Yo le diría que ahí no hay todavía ninguna ley, ¿no? Me da la impresión que muchas veces en los ministerios no hay la suficiente experiencia, no hay el suficiente conocimiento del know-how de los negocios, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, en esta semana tuve una reunión con ELEC, que es el organismo de regulación eléctrica, y estaba hablando sobre el proyecto Ecoelectric y me di cuenta que no hay un adecuado conocimiento de cómo funciona el negocio, ¿no? Se asumen cosas y muchas veces las personas que toman decisiones o que aprueban las regulaciones lo hacen sin mayor conocimiento de lo que sucede en la vida real. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a esas instituciones, ¿no? O sea, ellos no actúan de mala fe, sino esencialmente desconocen. Entonces, nuestro trabajo está en ir allá, decirles así es nuestro proyecto, hacer una presentación con PowerPoint, que es el caso, ¿no? Explicarles una y otra vez, ir aquí todas las veces que sea necesario, porque allá están los ministerios, ¿no? Conseguir que ellos entiendan cómo funcionan los proyectos, que ellos entiendan cuáles son los problemas ambientales que existen, ¿no? Y como hay gente de buena fe, ¿no? Yo creo que haciendo las explicaciones adecuadas se pueden lograr que se concreten las normas legales, técnicas ambientales, ¿no? Que son importantes en estos negocios, y juntos, ¿no? Se puede llevar adelante este tipo de negocios que me parecen absolutamente interesantes. La siguiente pregunta sería, de su experiencia, ¿usted cree que el Ecuador en el mediano o largo plazo, o en el corto plazo quizás, se podría exportar este tipo de productos que son no renovables? O sea, ¿cree que, bueno, según nuestras investigaciones son muy valorados en el exterior, pero por ejemplo usted también en el caso de la electricidad, ¿cree que son valoradas mucho estas prácticas medioambientales para poderlas exportar hacia otros lados? Sin ninguna duda, definitivamente sí. Existe demanda, sobre todo en el mercado de Europa, y lo que nosotros necesitamos como país es incentivar este tipo de emprendimientos, este tipo de negocios, permitir que gente joven que recién empieza con buenas ideas
no tengan temor a ser empresarios. Obviamente hay que comenzar de a poco, hay que ser cautelosos, ¿no? Pero mientras más altas nos pongamos las metas, más arriba vamos a llegar, ¿no? Y ese debe ser nuestro norte. Bueno, según lo que le hemos comentado sobre nuestro proyecto de producir este biopolímero en base del almidón y también de lo que vamos a aprovechar hasta el desecho de este producto, ¿cuál cree que sería su opinión sobre nuestro proyecto? ¿Cree que sería una idea innovadora, buena, que llamaría la atención de nuestro país para, sobre todo, los productores en la industria plástica, que como la mayoría de la materia prima que ellos utilizan tiene que ser importada? Entonces quizás puede ser que les llame la atención que una persona les provea esta materia prima dentro de su mismo país, y qué mejor que sea en pro del medio ambiente, que actualmente es una tendencia que viene no solo en Ecuador, sino también en todo el mundo. Sí, no tengo la menor duda realmente, ¿no? Debemos de todas maneras destacar que lo que importa son los precios, y el industrial ecuatoriano o de cualquier otro país siempre va a fijar en los precios y en la calidad. De tal manera que si nosotros tenemos precios adecuados y una calidad buena, no tengo la menor duda que va a haber la suficiente demanda de este producto, ¿no? Y obviamente el empresario no está viendo si es nacional o extranjero, pero ahí viene el apoyo del gobierno, la medida en que se pongan ciertas barreras arancelarias al importado, porque el importar significa drenaje de divisas. Si esa divisa se queda aquí y tiene algún tipo de apoyo arancelario a la importación de este mismo producto, obviamente que va a ser de mucho apoyo para el empresario nacional, y creo que es absolutamente factible. No, quisiéramos finalmente consultarle si tiene algún comentario sobre nuestro proyecto, opinión, recomendación para lo que nosotros estamos planeando hacer sobre este proyecto. Bueno, decirles que me encanta la idea, me encanta el proyecto. Gracias. Tengan presente que es importante definir o tener presente que el transporte es absolutamente punto crítico, importante en la parte costo, ¿no? Y que otro tema a considerar es la capacidad de los equipos, que de repente no vale concentrar todos los riesgos en una sola canasta, que vale la pena tener lo que se llama un mapeo del suministro de productos, y si hay en ciertas partes del país, dividirlas en 3 o 4, y ese criterio para la división va a depender del costo del transporte, de tal manera que en vez de tener una sola planta de capacidad de 40, podríamos tener 4 plantas de 10 en la que el transporte sea menor. Eso quiere decir que la capacidad de los equipos, en vez de ser una de 40, va a ser 4 de 10 y podría funcionar mejor. Quizás podría ser tener un funcionamiento óptimo diferente a si solamente es una de 40. Si es una de 10, siempre hay un punto de equilibrio económico al que deben operar las máquinas. Entonces hay muchas ventajas si usted en vez de tener una tiene varias. Considera el transporte, considera las diferentes zonas donde puede conseguir la materia prima, y tengan presente que eso le va a dar trabajo a las personas que viven en ese entorno. Por ejemplo, si usted tiene que transportarse por más que sea 10 kilómetros, le da trabajo a un chofer, le da trabajo a una organizadora, le da trabajo a la gasolinera, a alguien que coma, etcétera, ¿no? Entonces es importante que este tipo de proyectos se den en el país, porque mueve el aparato productivo, porque genera nuevos empresarios, porque da fuentes de trabajo, ¿no? Y lo que sí hay que considerar es un análisis exhaustivo de todas las zonas donde existe este suministro, la importancia que tiene el transporte, y se lo repito varias veces, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta sino cuando ya estamos metidos en el negocio, ¿no? Y tenemos un transporte muy caro. Y siempre hay que encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Pensamos, bueno, vamos a adquirir una flota de transporte y tenemos nosotros nuestra propia empresa de transporte, y no necesariamente eso es lo correcto. Muchas veces el tener una empresa de transporte a la larga es más cara, porque usted necesita tener ya las personas que le hacen el mantenimiento,
necesita tener ya un almacén de repuestos, ¿no? Y todo eso le encarece. Claro. Entonces, quizás es bueno tener algunos transportes propios y otros alquilados, de tal manera que usted encuentre el punto de equilibrio, no se llena de tanto personal, no gasta tanto dinero, y si por algún motivo el suministro de la materia prima disminuye, usted tiene un transporte que no es suyo y lo deja utilizar y usar el propio. Claro. Entonces hay que analizar con un poco de calma el tema transporte, el tema cuántas plantas debemos hacer y de qué va a depender eso, de su mapeo de la materia prima. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero Rodríguez, por su opinión y por sus valiosos comentarios para considerar en nuestro trabajo. Sí. Gracias.